Muchas gracias, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes, gracias a ANFEM. Y pues bueno, vamos a solicitar la presencia, por favor, de nuestras distinguidas personalidades en el panel que nos van a acompañar el día de hoy. Si nos hace favor, doctora Alma Rosa Marroquín. La doctora Alma Rosa Marroquín Escamilla es médica cirujana y partera con especialidad en pediatría. Cuenta con un grado de doctora en medicina y maestría en alta dirección. Fue directora de hospitales de los servicios de salud de Nuevo León y en el sector privado fue directora de institutos y directora médica de hospitales TecSalud. Actualmente la doctora Marroquín es secretaria de Salud del Estado de Nuevo León y profesora clínica en el TEC de Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenida, doctora. Doctora Silvia Roldán Fernández, por favor, secretaria de Salud de Tabasco. La doctora es médica cirujana con especialidad en salud pública, se ha desempeñado dentro del sector salud, ha sido subsecretaria de Servicios de Salud y subsecretaria de Salud Pública del Estado de Tabasco, así como jefa de la Unidad de Análisis de Daños a la Salud de Prioridad Estatal, entre otros cargos. Ha sido asesora de proyectos de la OMS y la OPS como Atención Primaria para la Salud, planificación en la metodología de problemas de equipos locales de salud y actualmente es secretaria de Salud del Estado de Tabasco. Bienvenida, doctora Roldán. Si nos puede acompañar, por favor, el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez. El doctor es secretario de Salud del Estado de Guanajuato. El doctor es médico especialista en cirugía, maestro en salud pública, doctorante en calidad de los servicios de salud, está dedicado a la docencia desde hace más de 14 años, es profesor en el programa de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad de Guanajuato, profesor adjunto de la especialidad médica en calidad en la atención médica del programa multicéntrico de residencias médicas integrado por la Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo León y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues el doctor es el secretario de Salud del Estado de Guanajuato. Bienvenido, doctor. Gracias. Solicitamos la presencia del doctor Fernando Petersen, estaba ya por aquí con nosotros. El doctor es secretario de Salud del Estado de Jalisco. Adelante, doctor, por favor. El doctor Petersen es médico cirujano con especialidad en medicina interna y cardiología y una subespecialidad en hemodinamia. Adelante, doctor, por favor, sea bienvenido. Fue director de servicios médicos en el Ayuntamiento de Guadalajara, así como presidente del Centro de Investigación Cardiológica, entre otros cargos. Ejerce la medicina en el Centro Médico Puerta de Hierro y actualmente secretario de Salud del Estado de Jalisco. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Y finalmente, no por eso menos importante, muy valiosa la presencia del doctor Javier Mancilla Ramírez. El doctor es miembro del Comité de Planeación de ANFEM por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es médico pediatra, neonatólogo e infectólogo pediatra. Cuenta con una maestría y doctorado en ciencias médicas. Es investigador nacional nivel 2. Es exdirector general del Instituto Nacional de Perinatología y exdirector general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, entre otros cargos. Actualmente el doctor, como les comentaba, es miembro del Comité de Planeación de ANFEM. Y bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos, de verdad es para mí un honor poder estar con ustedes y vamos a empezar en estos momentos a discutir un poquito el tema que hoy nos ocupa, los retos de las instituciones de salud en la formación del talento humano en salud en tiempos post-COVID con perspectiva de género y de no discriminación. Vamos a generar mi intención es generar un poquito de discusión entre ustedes que son, por supuesto, sumamente expertos en el tema y la idea es que por favor nos puedan contar cada uno de ustedes en las instituciones de salud en donde están ustedes trabajando, al interior de sus instituciones de salud y por supuesto en su caso, doctor, las educativas en cada uno de sus estados. Para la atención de casos de violencia de género, ¿qué instancias tienen para poder atenderlas y darle seguimiento? Y el interés también es saber cómo se enlazan con los responsables de los avales de los programas educativos en estos casos. Y si tienen estas instancias, me gustaría conocer cuáles son las acciones que han quedado definidas desde sus instituciones de salud para poder dar seguimiento a estos casos de violencia y prevenir, por supuesto, la no discriminación. Cedo entonces la palabra, no sé si pudiéramos empezar con las damas, pero con permiso, doctor.
Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. En principio, pues muy contenta de compartir con nosotros, con todos ustedes, la experiencia de Nuevo León en este tema tan importante. Y como ya lo mencionaban en la sesión anterior, muchas veces el acoso o la discriminación se da no solamente por parte de los hombres, sino por parte de las mismas mujeres. En Nuevo León hemos visto cómo se ha incrementado el número de personas que se integran al campo de la salud de género femenino en las escuelas de medicina, ahorita en los pasantes y residentes, pues el promedio es 50% hombres, 50% mujeres. Ya si nos vamos al área de enfermería, pues siempre es un poco más de mujeres, 80-20, y en el área de odontología 70-30, 70% mujeres. Sin embargo, a través del tiempo y aun cuando hemos visto muchas mujeres integradas al área de cuidado, porque por naturaleza creo que tenemos un poco más ese sentido o ese espíritu, poco hemos hecho en relación a estos temas que son importantes y que yo considero que desde la educación se tiene que realizar o se tiene que integrar una estructura mucho más fuerte para mantener o para identificar estas diferencias, esta inequidad o desigualdad. Y entonces en Nuevo León, a partir de que nos integramos en octubre de 2021, pues revisamos todo este tema, siendo la primera vez que una mujer presidía la Secretaría de Salud. Consideramos que era muy importante abordarlo y entonces establecimos esta postura de cero tolerancia. Integramos y revisamos toda la ley estatal que existía en materia de acoso sexual y laboral y establecimos un comité del acoso sexual y laboral y entonces empezamos a trabajar, sesionamos durante el primer año una vez cada trimestre, entonces llevamos alrededor de 5 sesiones de que nos integramos, hemos identificado diferentes casos, cada vez se acercan o tenemos este contacto cercano con estudiantes, pasantes y residentes donde se atreven a levantar la mano, a alzar la voz y a decir estoy siendo víctima de esta situación. Y entonces, derivado de todo este proceso, inclusive no solamente pues se han desvinculado algunos profesionales de la salud, sino que en uno de los casos pues se realizó una denuncia penal y el médico que había generado esta situación pues se encuentra en la cárcel. Entonces creo que se trata de compartir esta información desde los primeros momentos en que entramos en contacto con las y los jóvenes, porque también tenemos una parte de reeducación, no solamente a los pacientes, sino tenemos diferentes intervenciones, la parte con estudiantes de medicina, pasantes que son más los que intervienen con nosotros y residentes, pues es esta comunicación de lo que puede suceder y cómo podemos intervenir. Ya luego tenemos estrategias muy puntuales para los pacientes, las y los pacientes, especialmente los más vulnerables, niños y mujeres, con la integración de puertas violeta de nuestros hospitales. Ya tenemos 2 puertas violeta donde pues se ofrece todo este acompañamiento psicológico, legal y todo el acompañamiento médico, por supuesto, y incluso pues el apoyo financiero cuando así se requiere. Entonces se han integrado ya en nuestros equipos hospitalarios esta organización hacia el interior del hospital, tiene un área física y nosotros vamos de la mano con ellos para acompañar a las personas que así lo solicitan. Ya al menos un caso tenemos de una pasante que tocó la puerta violeta, que se realizó todo el protocolo siguiendo la norma oficial, la 046, y pues por supuesto se le acompañó durante el proceso. Creo que existen mucho más casos, quizás no los tenemos identificados, pero es importante avanzar y por supuesto pues desde la educación creo que todavía nos falta mucho por desarrollar. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Roldán, si nos comparte, por favor. Bien, bueno, nosotros hemos estado trabajando con el tema desde hace un buen tiempo. Tenemos servicios esenciales en diferentes unidades de salud para la detección, la búsqueda,
el seguimiento de casos de violencia, no solamente a trabajadores y a la parte que menciona la doctora de residentes y de esto, ¿no? Sino al servicio que damos. Es decir, tenemos en unidad de servicios esenciales, en donde se capta a las usuarias o los usuarios, porque no solamente son usuarias, sino también usuarios, para la detección y el manejo de estos casos ahí, y si no, para acceder al siguiente nivel, en donde hay servicios especializados de esto, ¿no? Nosotros hemos hecho en 8 unidades, tenemos urbanas, hasta este momento, tenemos esta parte de los servicios esenciales que podemos otorgar con psicólogos, con todo el centro de salud incorporado en el tema de género, no solamente desde el punto de vista sexual, sino de género, el enfoque de género en general. ¿Qué pasa con el indígena? ¿Qué pasa con el que no ve? El que tiene algún problema para desplazarse, niños con problema, en fin, en esa parte es que estamos trabajando. Que falte mucho, sí, falta mucho, ¿no? Porque hay que capacitar a la gente que trabaja con esto. Nosotros con los médicos y los psicólogos, más fácil los psicólogos, los médicos más renuentes, como en todas las cosas, pero hay que ir rompiendo barreras. Y en el caso de violaciones, desde luego tenemos los códigos morados en los hospitales que ya aterrizaron. Es decir, hoy sí llega una paciente agredida o alguna cuestión y el código morado se enciende y todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en esa parte estamos evolucionando y desde luego todos nos hemos capacitado en esta parte del enfoque de género, en las oficinas, en todos estos lados, pero hay que aterrizarlo, ¿no? Que está bien todo lo que tenemos en el marco, pero para bajarlo no está tan sencillo, ¿no? Yo oí a la doctora del Hospital 20 de Noviembre, en este caso de los residentes y de las residentes, ¿no? Todavía nosotros estamos batallando con ese punto y hoy que tenemos el triple de residentes, pues más, pues, ¿no? Porque sí tenemos mucha bronca, no solamente con las mujeres y los hombres, sino con los que están en un inter, digamos, de esta parte, ¿no? Con diversidad sexual, y entonces esa parte es en la que estamos trabajando y que ha costado mucho el esfuerzo de todos, pues, ¿no? Que no siempre todos participamos exactamente con la misma lucha. Muchísimas gracias. Para servirle. Sí, es doctor Pérez, el doctor Daniel, doctor Mancilla, si gustan tomar la palabra. La intención precisamente de las instituciones educativas, desde los que estamos en las instituciones educativas en formación de recursos humanos en salud, es precisamente poder enlazarnos con la Secretaría de Salud o con las instancias, no nada más la Secretaría de Salud, con las instancias que están siendo nuestros campos clínicos, para precisamente que nuestros alumnos tengan protección, que estos casos sean dados con toda seriedad en un seguimiento, pero también no olvidar que pues tenemos que tener una participación en conjunto. Ese es realmente nuestro mayor interés. Perdón, nosotros tenemos la Universidad Autónoma de Tabasco, que trabajamos desde hace ya un buen tiempo muy pegados con ellos en esta parte, e insisto, más ahora que tenemos esta oportunidad de tener el triple de residentes y de alumnos y toda esta parte, y la llevamos bien para que los muchachos sepan a qué tienen derecho, cómo lo tienen. Pero bueno, quitar este asunto en los hospitales de que el residente es el R1 es el de hasta abajo y el R4 es el de hasta arriba, ¿no? Y el médico, eso todavía falta tiempo de romper estas barreras. Seguiremos trabajando. Doctores, por favor, doctor Daniel, adelante. Muchas gracias. Primero agradecer la invitación, de verdad que es un honor compartir el panel y todo con ustedes, de verdad. Gracias. Y bueno, platicarles, nuestra planeación estratégica implica que todo recurso humano, mujeres, hombres, que ingresan a nuestra organización, toman un curso de derechos humanos e interculturalidad de cajón. También tenemos un enlace muy fuerte con el Instituto de la Mujer Guanajuatense,
quien se encarga literalmente de dar a conocer todo el tema de la reeducación, de las masculinidades, de los derechos para hombres y para mujeres, y eso nos ha funcionado muchísimo. Lo tenemos documentado incluso como antes de trabajar esto de manera permanente como una estrategia, el número de quejas, de denuncias, de demandas era muchísimo mayor. Hoy son muy pocas las que tenemos. Todo nuestro personal directivo, personal de intendencia, personal que está en el comedor, de todos los turnos, deben de tomar sus cursos de derechos humanos que nos los da la Procuraduría Estatal, de interculturalidad que nos los da la Procuraduría Estatal y de IMUC, porque no podemos ser juez y parte. Perdón por la expresión, pero el que avisa no es traidor. Cuando se presenta un tema de esta naturaleza delicado, se va hasta las últimas consecuencias. Se inicia un procedimiento administrativo y en ese sentido ambas partes tienen la facultad incluso hasta de defender su postura. Pero no negociamos, porque negociar es revictimizar realmente a quien está sufriendo una situación de esta naturaleza. Eso de verdad hoy en función de resultados, en función del proceso y tener ya resultados, ha funcionado esa capacitación. Es literal como capacitarse en una guía de práctica clínica o una guía de práctica clínica. Entonces, todos los trabajadores del Instituto de Salud Pública recibimos esa capacitación y tiene una vigencia, o sea, no es suficiente. En los consejos hospitalarios se analiza esta situación y si tenemos personal de nuevo ingreso se les da como tal la capacitación. Yo tuve la fortuna de estudiar en un hospital militar mi residencia y es un hospital con una política muy jerárquica, pero muy respetuosa. Y es sorprendente ver cómo a veces en hospitales civiles, por decirlo de alguna manera, existen más conductas violentas que incluso donde yo les platico que me formé, que de verdad mis respetos cuando conocen a veces el comportamiento. Entonces esto nos ha ayudado bastante, de verdad, lo hacemos. Somos 24,000 colaboradores y tenemos un convenio de colaboración con la Universidad de Guanajuato, con quien también compartimos esta misma mística de servicio, de respeto, de integridad, de valores, de derechos humanos, de interculturalidad, y hemos disminuido en ese sentido ya con resultados muchos. Somos un hospital escuela, creamos un clúster de la salud donde compartimos estos mismos principios. Y hay mucho que trabajar. Esto es tan dinámico y también el acto médico, trabajar personas que trabajan con personas, formar a recursos humanos de la mejor calidad posible, implica que lo tengamos como parte de nuestra planeación estratégica. Entonces, esto ya está documentado y lo hacemos en nuestro manual de organización, en nuestro plan de trabajo, deben incluirse estas estrategias. Gracias, doctor. Doctor Petersen y posteriormente doctor Mancilla, ¿se me hace favor? Muchas gracias, agradecer la invitación a estar aquí con ustedes, porque creo que la parte más importante fue dicha hace unos momentos. La parte más importante se llama sinergia y creo que nosotros como secretarías de Estado somos los depositarios últimos de muchos de los procesos que hoy día se viven. Yo estoy convencido de que la educación no empieza en la primaria, empieza en la casa. Y estoy convencido también que los estudiantes de medicina llegan a los hospitales con su propia carga. No aprenden en el hospital cuando son internos, ni cuando son pasantes, ni cuando son residentes. Vienen de las escuelas. Por eso yo agradezco muchísimo la oportunidad de que nos hayan invitado a platicarles lo que estamos haciendo, porque ustedes tienen que ser corresponsables junto con nosotros de lo que estamos haciendo. Y quisiera ponerles un ejemplo muy sencillo, el ejemplo de la NOM 046 que ya decía la doctora Ana Rosa. Es un tema de norma oficial mexicana que nos compete a todos los que ejercemos la medicina, la aplicación de las normas oficiales mexicanas. Pero todo el mundo le saca la vuelta y tenemos que entrarle desde la formación, no desde la decisión de la autoridad, porque entonces no estamos siendo corresponsables. Está siendo alguien responsable y alguien irresponsable.
Yo de verdad me siento muy contento y agradecido con Jorge, con Víctor, con toda la ANFEM, el que nos hayan permitido venir a comentar con ustedes la problemática que estamos viviendo y que ustedes también viven, pero sobre todo venimos a invitarles a que trabajemos juntos desde la formación de lo más importante que tenemos en la salud, que son el personal y el recurso humano. Hay muy pocas acciones profesionales en donde la interacción de la formación con el trabajo se dan de forma tan sinérgica como en la salud. Y cuando hablamos de salud, ojalá que también ingresaran no nomás a las sesiones de medicina, sino también de enfermería y de psicología y de odontología y de todas las áreas de la salud, porque hoy día no nomás somos doctores, somos todo un sector salud que cada día es más dinámico, que cada día incluye a más personas, que cada día necesitamos abrir nuevas plazas para el sector salud que no son médicos y que realmente necesitamos trabajar todos de la mano. De verdad, nosotros también tenemos, para no ser reiterativo, en el estado de Jalisco, una Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. El Instituto de la Mujer viró a ser una Secretaría de Estado, Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. Es un tema por demás importante para el estado de Jalisco, el estar trabajando sobre esta igualdad sustantiva, esta igualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres. Y esto debe de llevarnos a revisar la formación. Esto es importante porque, como les decía al principio, uno llega ya cargando con lo que es cuando llega a el internado, a el servicio social, a las residencias o a integrarse a los servicios de salud de los diferentes estados o a las diferentes instituciones. De verdad, felicito el que hayan invitado a las instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE y a los estados para que pudiéramos conversar con ustedes y poder aumentar el trabajo que de manera colaborativa hacemos día a día. Pero no olvidemos que tenemos que hacerlo de frente a nuestra realidad. Nuestra realidad hoy es una realidad post-COVID. Nuestra realidad hoy es la necesidad de muchas cosas que no habíamos visto, que no habíamos visualizado y que, como decía el presidente de la Federación Panamericana, este COVID nos dio la oportunidad de ponernos un espejo y una verdadera oportunidad para hacer un examen profundo de lo que debe de ser la formación, la integración de este grupo de gente profesional de la salud a los servicios de salud de los estados, de las instituciones, para poder adecuar lo que nosotros, cada uno de nosotros tenemos. De verdad, muchísimas gracias y de verdad creo que el tener unidades de ética, unidades de igualdad sustantiva, unidades que eviten el acoso son fundamentales, pero creo que lo más importante es la formación del recurso desde que está en su etapa formativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Mancilla, por favor. Buenos días. Primero, muchas gracias, Jorge, por la invitación a participar aquí. Les voy a comentar a todos ustedes que cuando recibí la invitación y vi el tema en el cual me estabas implicando, pues se me removieron muchos recuerdos, ¿no? Creo que todos tenemos muchas vivencias de estas situaciones, a veces jocosas, pero muchas veces hasta trágicas. Y recordé cuando ingresé yo como director del Instituto Nacional de Perinatología en el año 2009, siendo secretario de Salud del doctor Córdoba, que nos acompaña aquí, y a la semana exactamente se desencadenó todo lo de la pandemia por influenza H1N1, ¿se acuerdan ustedes? Y yo dije, bueno, esto yo creo que es la experiencia de choque más grande que yo he tenido en mi vida profesional. Pero con tu invitación me trajo a la memoria que el primer día, cuando yo tomé posesión, el primer día se presentaron conmigo 8 médicas y 15 enfermeras para darme la queja de que había un cirujano que les decía: mamacita, tú no sirves para la cirugía, regrésate a hacer tortillas y a manejar el molcajete, que es lo que se te da mejor.
Entonces, a mí me impactó eso y inmediatamente yo dije, bueno, yo he estado muchos años aquí en Perinato como residente primero y después como investigador, y la verdad es que sabía de casos de acoso, de hostigamiento, pero esta situación a mí me impactó mucho y entonces inmediatamente busqué si había alguna instancia oficial para darle curso a esta queja y pues todo el mundo me dijo que yo era el responsable, entonces no había en la estructura nada oficialmente que se hiciera cargo de estos casos. Entonces, bueno, para no hacer muy largo el cuento, mandé llamar yo al cirujano y llegó con la renuncia en la mano, ¿no? Me dice, aquí está mi renuncia, yo no me voy a prestar a chismes de viejas chismosas. Entonces, bueno, se resolvió de alguna manera, ¿no? Pero no es la forma de resolver las cosas. Actualmente un servidor se encuentra en la Escuela Superior de Medicina. Estoy de hecho formando parte del comité técnico de la ANFEM representando a la escuela y les quiero comentar que en el Instituto Politécnico Nacional sí se tiene una estructura muy fuerte para identificar todos los casos en que se ve afectada la equidad de género y estamos hablando no solamente de género cuando hablamos de mujer, ya lo decía la doctora Roldán, sino que ahora con todas las situaciones de identificación de género diferentes, pues tenemos que estar conscientes de que es necesario ver todos estos casos que se presentan cotidianamente y que, insisto, son muy lamentables. Yo quisiera también comentarles que hay una red de género en la cual se mantiene una comunicación en línea muy fuerte, muy importante, y que también, igual que han comentado los compañeros, se tiene cursos de inducción para todos los nuevos compañeros que ingresan al Instituto Politécnico Nacional en general. En el caso de la Escuela Superior de Medicina, tenemos una compañera que se hace cargo de la Comisión de Equidad de Género y que es extraordinariamente activa y muy motivante además y que nos entusiasma a todos para involucrarnos. Y creo que esta es una nueva cultura que debemos fomentar y que debemos de alimentar. Vivencias hay muchísimas, pero en la etapa que me tocó convivir aquí con los compañeros secretarios de salud, cuando estuve a cargo de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que ya hemos platicado Jorge y con otros compañeros que han estado en esta posición, como Joaquín López Bárcena, que está aquí también, pues hemos vivido muchas experiencias, ¿no? Y desafortunadamente desde situaciones que son, voy a decir, triviales y que son fáciles de resolver, hasta situaciones terribles como los feminicidios, ¿no? De pasantes, de médicas jóvenes, que de verdad que te mueven mucho el tapete, ¿no? Y lo que decía Fernando, yo estoy totalmente de acuerdo. La única manera de cambiar esto es con educación y es desde casa, porque la verdad es que el comportamiento de la persona viene de la raíz de la familia definitivamente, de la forma en que nos educan. En mi casa, la casa de ustedes paterna, fuimos 4 hombres y una mujer. Mi única hermana se llama Cecilia. Mi única hermana Cecilia pues es la penúltima y como se ha comentado, como comentaba también Carolina, a nosotros nos educaron exactamente igual. Es más, nos quejábamos después cuando éramos adolescentes de que mi papá nos celaba más a los hombres cuando traíamos novia que a mi hermana, ¿no? Porque a mi hermana los novios los pasaba, se tomaba la cerveza con ellos, la gran plática, hasta nos hacía a un ladito a nosotros, ¿no? Entonces, sí es bien importante esto. Yo quisiera también tomar las palabras de Carolina Ortega. Ella decía, ¿qué tenemos que hacer? Sinergia, comunicación. Yo le agregaría a Carolina empatía. Y todo eso definitivamente que lo vamos a lograr únicamente fortaleciendo la educación a nivel de las familias. Doctora Preciado, muchas gracias. Sus 3 preguntas provocadoras, muy buenas.
Aquí me quedo, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos. Bueno, pues en un minutito les pediría a todos si nos pueden comentar si desde su perspectiva consideran entonces necesario que revisemos los programas educativos, desde, por supuesto, las instituciones educativas, para que tengan perspectiva de género, los programas de medicina, los de enfermería y, por supuesto, los de la formación de recurso humano en salud. Y si consideran también desde esa perspectiva que es necesario que se revisen las políticas al interior de sus instituciones de salud para que se trabaje de la misma manera. Si nos regalan su opinión, adelante. Bien, pues la respuesta es sí. Y hace un par de semanas escuchaba a un autor italiano que presentaba un libro de equidad de género y decía que nos faltaban 138 años para lograr la equidad. Entonces, pues imagínense lo que tenemos que hacer. Realmente, ya lo señalaron, el tema de la corresponsabilidad, el tema de que los niños no nacen siendo discriminatorios hacia los demás, lo aprenden, y lo aprenden en casa, y lo aprenden en la escuela, y lo aprenden en el círculo social. Pero el otro punto es que también lo mencionaban, el tema de calidad, cómo podemos lograr una cultura institucional que cada uno de nosotros, teniendo muchas culturas institucionales similares, podamos extender pues o proyectar esta nueva cultura de una forma mucho más rápida y más eficiente. Cuando se tocan los temas de calidad, pues una vez que llegamos a una institución donde se cumplen todos los protocolos, las políticas, etcétera, pues cambiamos y dejamos atrás todo lo que traemos en casa para comportarnos de acuerdo a la política institucional. Y entonces, si trabajamos en un restaurante o en una empresa, pues nos piden ciertas reglas y ciertos códigos que tenemos que aplicar, y lo mismo sucede en nuestras instituciones. Creo que debemos de consolidar esta política institucional de inclusión, igual que como sucede en Jalisco, Nuevo León, hay un gabinete de igualdad para todas las personas, donde se incluyen 5 secretarías, y creo que también esto expande en el Estado esta proyección. En estas secretarías está la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, así se llama en Nuevo León, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Entonces tenemos proyectos transversales y una comunicación muy estrecha, nos reunimos una vez a la semana. Y cada caso que identificamos, pues inmediatamente se comenta, y desde la Secretaría de las Mujeres se aborda, y desde Cultura está presente en todos los hospitales, tienen estrategias artísticas, educativas, etcétera, para poder impulsar el desarrollo también desde la parte cultural, desde que las mujeres están embarazadas, etcétera. Entonces hay muchas estrategias que si nos vinculamos y nos integramos hacia un mismo objetivo, quizás cada quien con sus ópticas y sus visiones muy particulares, pero todos sumando hacia ese objetivo podemos avanzar un poco más rápido y no llegar o esperar esos 138 años que por ahí lo mencionaba el autor que requerimos. Creo que sí se requiere una revisión de las políticas estatales creo que en cualquier punto del país e inclusive del mundo. Creo que se requiere una revisión profunda y una actuación, porque también ya lo comentaba, no estamos jugando. Ya tenemos que tomar acciones que sean acciones precisas, efectivas, y sobre todo que nos permitan ir avanzando y sentar precedentes de, como ya les decía, en el caso de Nuevo León, la cero tolerancia y el poder establecer que vamos en serio, que no estamos jugando. Es una situación a veces muy compleja porque normalizamos el ambiente violento y las conductas discriminatorias en nuestras instituciones. En Nuevo León nos hemos trazado una meta de incluir al 5% de nuestros colaboradores con capacidades diferentes, y cuando empezamos a evaluar cuántas personas teníamos en el sector salud con capacidades diferentes, no llegábamos ni al 1%. Entonces, creo que el visibilizar todos estos puntos y estas áreas nos permite ir avanzando, pero sobre todo el trabajo en equipo, la coordinación entre universidades, entre instituciones, entre diferentes sectores, pues puede
producir este avance mucho más efectivo, más rápido hacia una sociedad más igualitaria e inclusiva. Gracias. Gracias. Doctora Roldán, adelante. Bueno, pues yo soy la única que no doy las gracias por la invitación. Gracias, Marcela. Les agradezco mucho esta parte. Nosotros hemos estado trabajando la semana pasada, no es cierto, ayer estuvo todos los comisionados de arbitraje médico en Tabasco, ¿no? Y entonces discutieron algún tema de calidad que a ellos les pega mucho, este asunto. Y bueno, todo esto está vinculado. Ahorita los indicadores de calidad que existen ya no se deben de usar así, ¿no? Ya tiene que tener otra visión los indicadores de calidad y tiene que tener otra visión cómo estamos evaluando el trabajo de médicos, de enfermeras y de todo. Yo creo que la salud da un vuelco permanente, estamos con cambios y con esto. Y el tema de género, que ya tiene un buen tiempo intentando que aterrice permanentemente, tiene avances, todos tenemos, está la ley, está la norma, el tema es hacerlo. Y fíjense con esto de la inclusión, el asunto de la inclusión no es que, aunque no sepas, pero tienes una discapacidad, entras a trabajar. O sea, aquí el tema de la inclusión es que desde la escuela se capacite a la gente, que vaya dirigida a determinadas cosas. Porque si por ley tenemos que tener diputadas y senadoras, la mitad mujer y la mitad hombres, estén preparadas o no estén preparadas, bueno, pues no se trata de eso, ¿no? Y de repente vemos cada cosa que uno dice, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo llegaron, pues? Entonces, en este asunto también tenemos que tener mucha visión de que las mujeres sí tenemos que ir, desde luego, llegando a los puntos a donde nos hemos preparado, cómo nos hemos preparado. La salud es quien tiene más mujeres trabajando, nada más el grupo de las enfermeras. Y tenemos un problema de enfoque de género, por ejemplo, en los promotores. El promotor no es tan bien visto en la comunidad como la promotora, ¿sí? Si las mujeres se tienen que hacer un Papá Nicolau, si es hombre no se lo hacen, tiene que ser mujer. Y hay que ir entendiendo toda esta parte, porque no vamos a cambiar ese concepto ni en los 130 años que nos falten, ¿no? Las enfermeras, el enfermero no tiene esta aceptación en la comunidad como lo tiene la enfermera, ni en la comunidad ni en el hospital. Entonces, estas partes, la salud es quien más mujeres tiene, es impresionante la cantidad de mujeres. Y hoy la Facultad de Medicina o las facultades de medicina tienen más mujeres que hombres. El tema en las facultades de medicina es que el 95% del tiempo lo estamos ocupando en la enfermedad, ¿sí? En que aprendan la enfermedad, en que sean especialistas y luego subespecialistas, ¿no? Porque ese es el concepto que le hacemos a los estudiantes. Necesitamos que tengan desde ahí el enfoque de género y por qué es importante y cómo hacerlo. Nosotros también trabajamos con el Instituto de las Mujeres, trabajamos con la universidad, trabajamos con todas las partes legales y tenemos sesiones que incluso coordinamos nosotros junto con el secretario de gobierno, pero son temas muy específicos. La base está abajo, ¿no? Es donde se da este asunto de discriminación. Fíjense, nada más en violencia obstétrica. Los médicos no perciben que están haciendo violencia obstétrica, no lo perciben. Y entre más sofisticado es el hospital, más violencia obstétrica tiene, porque es violencia el hecho de que no le pidan a la mujer permiso, ¿no? Bueno, a lo mejor la palabra permiso está fuerte, no le informen por qué van a hacer determinado procedimiento. Y ella no opine. O sea, yo insisto, el tema de la violencia obstétrica está desde la mesa quirúrgica, ¿no? O de la mesa de partos. Pues si nosotras parimos mejor paradas, pues. Está para el médico, para la posición, y que no esté parado el médico o la médica, no para la mujer. Y a la hora que una mujer entra a un hospital
institucional, entra sola, no sabe quién la va a atender, no sabe quién la está tocando, y si es hospital escuela ya le dimos en la torre, ¿no? Porque entonces tiene que entrar el R1, el R2, el R3, el R4 y todo mundo toca o todo mundo ve o dice, es violencia, pero si usted platica con gente del hospital, no perciben que sea violencia. ¿Sí? Los residentes, eso es lo que están aprendiendo, que la última palabra es la de ellos y no debería de ser así. Sí, yo creo que tenemos tantos ejemplos y tantas cosas. Nosotros estamos trabajando con el modelo de parto humanizado desde hace un buen tiempo. Los principales barreras son los ginecólogos. ¿Sí? Las enfermeras, los ginecólogos. ¿Quién fue la principal barrera para usar sobres de hidratación oral? Por Dios, los pediatras, ¿no? Porque no tenemos esta parte de identificar exactamente en dónde sí y en dónde no, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí yo también estoy de acuerdo con mi compañero que dice, es en la casa, pero eso hay que decirlo 200 veces. Hoy, de verdad, nosotros hemos detectado muchachos, 40% con problemas de depresión y de salud mental en los bachilleratos, de un mundo, muchachos. Y a la hora de hacer el trabajo con ellos, los maestros se oponen a que salgan y los papás no van, ni los dejan ir a las terapias. Esto es solamente de abajo, es que la Secretaría de Educación se tiene que cimbrar, porque sí tienen mucho trabajo, pero pues esta parte tiene que entrar. Yo digo, ¿cuánto nosotros hacemos con los médicos en las escuelas de ética? ¿Cuánto? Yo siempre también creo que los médicos cuando trabajan no es lo mismo un paciente con dinero que se fractura la pierna 3 veces a un campesino que se fractura la pierna 3 veces. ¿Lo discriminamos o no? Este se va a tener que esperar quién sabe cuánto tiempo en el hospital a que llegue todo y el otro lo vamos a atender en 20 minutos. Pero además le vamos a explicar. Y le vamos a decir qué va a hacer y le vamos a dar planes. A los otros no, Todo eso es discriminación, pues. En la Secretaría de Salud, no sé, el IMSS, que también ha de tener muchas broncas, el ISSSTE, todos tenemos lo mismo, pero específicamente en el que no tiene derecho a biencia, los médicos creen que les hacemos el favor. Y no se los hacen, son nuestros clientes, por ellos ganamos. Y todo esto que ya sí, pero es que el IMSS paga mejor. No, bueno, si no te gusta, vete, ¿no? Pero eso es lo que hacemos. Desde luego que tenemos discriminación desde la entrada. Y eso solamente se quitaría si los médicos en su formación le dedican tiempo a la ética, al desarrollo humano, a esto. Es lo que menos hay. Estamos dedicados a la patología. Y eso hacemos cuando llegamos. Eso es algo muy importante para nosotros, revisar esa parte de los programas. Gracias, doctora. Nos quedan unos minutitos. Doctor Martínez, por favor. Doctor Peterson, doctor Mancilla. Muchas gracias. Viene el 8 de marzo. Yo espero que muchos de nosotros no utilicemos las redes sociales o los chats para felicitar a las mujeres. Es una conmemoración. Partiendo de ahí, por eso me siento agradecido de estar en este foro, porque tenemos diagnosticado, creemos y pensamos que si tratamos estos temas desde la formación de los futuros médicos, enfermeras, nutriólogos, todos los profesionales de la salud, vamos a tener un mejor servidor en su momento, cuando ya sea profesional. Yo celebro que en Guanajuato, la Universidad de Guanajuato ya incluya calidad en su formación, incluya temas de administración también, legislación sanitaria, que es lo que muchos médicos de mi generación no recibimos en su momento, y que ahora se estén tocando este tipo de temas que no todo mundo quiere reconocer que existen. Yo recuerdo que en una reunión de directivos y de estudiantes había medios de comunicación
Y yo hice una recomendación al respecto y al final los medios de comunicación se olvidaron del evento y lo que me dijeron, entonces tiene usted tema de acoso, de hostigamiento, de violencia. Y les dije, no los tengo, pero no los quiero tener, por eso hice el comentario. Y la recomendación para mis compañeros directores y directoras de hospitales era que estos temas se tocaran, porque a veces es más fácil darle la vuelta que realmente reconocer que tenemos un problema. Hoy también a mí me da mucho gusto de que hayamos 3 y 3 aquí al frente, ¿no? En mi estado todavía no hay una secretaria de salud y en muchos estados todavía no hay una gobernadora, ¿verdad? Entonces hay muchas áreas para reflexionar. Nos quejamos de discriminación con el país vecino y nosotros tenemos una comunidad chichimeca que nosotros reconocimos que no sé cómo está en el resto de las entidades federativas, que teníamos muy pocos profesionales de la salud mental para poder incluso cubrir, tener acceso y cobertura al tema de la salud mental en estas comunidades indígenas. Y recuerdo muy bien lo que una de nuestras psicólogas nos dijo: violencia, riesgo suicida, deserción escolar, embarazo en adolescentes, jóvenes que se unen a un grupo delincuencial, porque esta comunidad chichimeca nos dice que les duele el alma. Era una manera de decir que sufrían violencia y discriminación, y así lo decían ellos. El tema de la violencia obstétrica es un tema que a veces no se reconoce y que con capacitación, con educación, que es la única estrategia que realmente genera un cambio de conducta en el ser humano, tenemos que enfrentar estos retos, pero hay que reconocerlo. Tenemos que instalar más módulos SEAVIV, así le llamamos, ¿no? Para que no solamente hagamos el tamizaje de las personas que acuden con nosotros, sino apoyar al personal en formación y al propio personal que labora con nosotros, que no sé cómo lo manejen ustedes, pero antes era: tú eres trabajador, vete al ISSSTE. Oye, pero si aquí tenemos todo, ¿por qué se tiene que ir a otra institución a atender? Hemos ido fortaleciendo el tema de la salud mental, que también es una asignatura pendiente, que yo creo que hace muchísima falta para atender a estudiantes, pasantes, residentes, y poco a poco lo hemos hecho. Nosotros triplicamos allá el número de profesionales de la salud mental, pero no hay un presupuesto asignado. Nosotros en Guanajuato, para el tema de la salud mental, para todos estos temas que mencioné, recibimos solamente 5 millones para un estado 6.2 millones de habitantes, que 3.7 millones de habitantes no son derechohabientes de una institución como el ISSSTE, IMSS, Pemex o Sedena. Entonces, digo, amor que no se ve resultado reflejado en el presupuesto, pues es pura demagogia, es pura baba de perico, perdón por la expresión. Pero tenemos que invertirle y tenemos que mejorar la calidad de la formación del personal que nos va a atender en un futuro no muy lejano a nosotros. Y la otra, asumir que tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad como líderes de generar ese cambio. Y termino nada más haciéndoles una pregunta, después de haber escuchado con atención todo lo que dijeron. Hoy aquí están los tomadores de decisiones y ojalá estemos heredando un mundo mejor a nuestros hijos que el que nuestros padres nos heredaron a nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez. Doctor, pétense por favor, doctor Mancilla. Me voy a permitir No, después de oír a Daniel, a Silvia y a Alma Rosa, pues está muy complicado. Yo simplemente en el minuto que me dieron, quisiera dejarles a todos ustedes una frase del maestro Ignacio Chávez. Todos ustedes saben quién fue el maestro Ignacio Chávez. Y yo solamente creo que es importante en una reunión de esta envergadura decirles cuál fue su respuesta cuando le preguntaron qué es medicina, porque ahí empieza el tema, ¿qué es medicina? Y el doctor Chávez dijo: medicina es una confianza que se deposita en una conciencia. Sus planes de estudios tienen que ser la conciencia de la sociedad mexicana. Sus planes de estudios tienen que fortalecer la conciencia de todos y cada uno de los médicos, porque es la única manera que vamos a tener la confianza de la sociedad, la confianza de los ciudadanos, la confianza entre nosotros. Por ende, si queremos hacer medicina, y dónde mejor que en las escuelas de medicina, generemos la conciencia
que nos permita regresar a los ciudadanos a la confianza. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para cerrar, la doctora nos hacía una pregunta de si se deberían de modificar las currículas de las carreras, y definitivamente yo considero que sí, doctora, pero a lo mejor ya con todo lo que hemos estado platicando, no con el enfoque o perspectiva de género, sino, como bien se mencionó, de inclusión. A mí me gusta mucho más la palabra, porque es más amplia, abarca a todos los sectores de los que hemos estado platicando que tienen situaciones y carácter de vulnerabilidad. Las embarazadas con adolescentes pues son un grupo increíblemente vulnerable y sujeto de discriminación y de violencia en todas sus diferentes expresiones. Para cerrar, lo que se mencionó de violencia obstétrica, siempre pensamos que la violencia obstétrica se da en el momento del parto y que le dicen puja y no grites, y así no gritabas cuando estabas pidiendo al bebé, y una serie de cosas terribles. Fíjense ustedes que la violencia obstétrica se da mucho más en el control prenatal. Es increíble, pero en el primer contacto es donde se da. Si recuerdan, nosotros estuvimos promoviendo un proyecto para estudiar en la atención prenatal la violencia obstétrica. Bueno, salí yo de la DGC y desafortunadamente no se siguió eso, pero continuamos con ese proyecto en el Hospital de la Mujer, donde me encuentro a cargo de investigación, y con algunas unidades de la Ciudad de México, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y sí es muy impactante ver que no se tiene conciencia al ejercer violencia, desde que no se le llama por su nombre, que se le llama gordita, mamacita, que sí, que no se le pregunta, ¿puedo revisarte? O sea, la forma de dirigirse a la mujer es terrible. Y yo también quiero insistir mucho en que estamos en una situación ya muy diferente. Por ejemplo, empezamos con el programa de investigación, de servicio social en investigación en enfermería también, y desde que lo empezamos en la DGC, pues yo he tenido directamente pasantes de enfermería, tanto hombres como mujeres. Cada vez son más los hombres que están haciendo enfermería, lo cual me da mucho gusto, porque a veces, sobre todo con los pacientes con obesidad, es necesario la fuerza del hombre. Y algunos de mis pasantes de enfermería, platicando con ellos, les decía, ¿cuál es la situación más difícil que has encontrado? Dice, doctor, pues que todo me dice que si soy jotito, ¿por qué estudié enfermería? Entonces, es impresionante, ¿no? Cómo hay que dar un giro definitivamente. Cierro con una experiencia muy interesante. En el año 2014, ya no era yo director a fines del 14 en Perinato, la Facultad de Derecho organizó un evento y me invitó a mí para hacer un comentario porque le hicieron un reconocimiento a 5 universitarias distinguidas, entre las cuales se encontraba una ministra de la Suprema Corte de Justicia, no la que plagió. Claro, ¿no? Sí. Pero platicando con ellas, pues yo les decía que para mí no era tan importante esta situación de que la mitad de las mujeres tienen que ser, en el caso de las diputadas, las senadoras o las candidatas y candidatos a puestos de elección. Yo les decía, para mí no es importante, yo sería feliz si la mayoría de los diputados fuesen diputadas, porque son más asertivas y porque son más sensibles y porque son más responsables al momento de tomar decisiones. Obviamente me las eché a la bolsa, ¿no? Pero yo estoy todavía sorprendido por qué invitaron a un hombre para hacer el comentario en un homenaje a mujeres académicas. Pero me gusta mucho lo que mencionaste, Daniel, porque este es el concepto de inclusión. Tenemos que pensar no en igualar, en subir a alguien, sino en ser inclusivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mancilla. Pues
Para cerrar, de verdad les agradezco muchísimo su presencia. Creo que el día de hoy hemos escuchado comentarios muy valiosos. Reconozco de verdad que tenemos 2 secretarias de salud que tienen una fortaleza, un empuje y una preparación precisamente muy, muy importante para haber llegado a ese cargo. Las felicito mucho, y también personajes en las secretarías de salud y desde la academia que son hombres muy respetuosos también de la preparación de las mujeres. Creo que eso es algo muy valioso para todos nosotros. En ANFEM nos interesa mucho este trabajo, somos ya más de 33 directoras en la federación, en la asociación, perdón, y creo que eso es algo que hay que reconocer, el trabajo que hemos estado haciendo las mujeres al interior de estos puestos, de estos cargos, que no han sido fáciles, pero que ahí vamos y que estamos trabajando de la mano con hombres respetuosos precisamente de esta ideología. Agradezco mucho, me siento muy orgullosa, y pues bueno, finalmente solamente me dieron la indicación de que recordáramos, doctor, que hoy es día de nuestro lábaro patrio, y pues bueno, en ANFEM somos muy respetuosos de ello, y pues teníamos que hacer la mención de que el día de hoy estamos en esa memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica Preciado, y muchas gracias a los y las participantes del panel.